Es un tema también tan interesante como los que hemos podido eh, ver en las horas anteriores. Este tema es el lavado de activos procedentes de la corrupción funcionaria y corporativa. Estará a cargo de nuestro invitado, el doctor Fidel Mendoza, quien es doctor en Derecho, sobresaliente cum laude, unánime, por la Universidad de Salamanca, título logrado con la tesis sobre el delito de lavado de activos. Cuenta con un máster en Derecho Penal por dicha universidad. Ha sido becario de investigación en el Seminario Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, dirigido por el prestigioso profesor doctor José Hurtado Pozo. En el marco de su formación en Derecho Penal, ha seguido cursos sobre la lucha contra la corrupción internacional, Suiza, criminalidad organizada transnacional en Sevilla, blanqueo de capitales, Salamanca, Madrid, prevención del lavado de activos y nuevo Código Procesal del Perú, Penal en Perú. Es profesor de Derecho Penal Empresarial en la maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Academia de la Magistratura, así como conferencista en diversos temas de Derecho Penal Económico y de la Empresa y Derecho Procesal Penal. Es un abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Fidel, bienvenido a este espacio, a este congreso organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le cedemos el uso de la palabra. Sí, muchas gracias por esta presentación. Quisiera, en primer lugar, dirigirme en gratitud al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, el sucesor de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa, a propósito de este tan importante e interesante congreso en el año de su bicentenario. Dirigir también mi agradecimiento a su señor decano, como por supuesto también al coordinador académico del Colegio de Abogados de Arequipa, aquí presente. Muchas gracias, doctor Uriel Astete Ochoa. Particularmente también dirijo mi agradecimiento al doctor Mario Amoretti Navarro por haber sido gestor de este certamen, tal nivel de expositores de diversos países que engalana y sin duda resulta absolutamente provechoso para quienes están concurriendo ahora mismo de manera virtual síncrona, como también quienes nos vayan a ver luego en la grabación que se vaya a difundir. Un saludo también a esta concurrencia. El tema que me ha correspondido trabajar en esta ocasión es este aspecto subsecuente, posterior al delito o a los delitos de corrupción, de los cuales desde diversos enfoques han sido aquí en este Congreso desarrollados, vale decir, la corrupción como un fenómeno moderno, actual, en su, vale decir, configuración actual, ¿no? Enfoques como el análisis dogmático de los delitos de corrupción, criminológico, entre otros. Pues este análisis que me corresponde a mí efectuar tiene que ver acerca de las operaciones económicas que se efectúan sobre los productos de la corrupción en sus diversas formas, o más ampliamente sobre las operaciones económicas efectuadas sobre el patrimonio criminal procedente de los delitos contra la administración pública y también procedentes por delitos cometidos por particulares y empresarios en el marco de la corrupción en las contrataciones estatales. Concretamente, estamos ante el lavado de activos, ¿no?, como forma de criminalización de operaciones económicas que nuestro legislador ha contemplado en 15 modalidades, 15 diferentes modalidades de posible comisión, así como formas agravadas o atenuadas en nuestra ley penal especial, ley sobre el delito de lavado de activos, decreto legislativo 1106 de abril del año 2012, ¿no? Cuando planteé desarrollar esta materia, busqué en primer lugar destacar que el fenómeno del lavado de activos
¿vale? Es decir, la criminalización del delito de lavado de activos, de los productos de la corrupción, es de reciente data. Es decir, en nuestro país apenas tenemos poco más de 20 años de la criminalización del lavado de los delitos contra la administración pública. Y para un sistema punitivo, ¿no?, como el recogido en nuestro Código Penal de 1991, que a su vez recoge una serie de instituciones de parte general y también de parte especial del anterior código, el de 1924, pues patentemente estamos ante un fenómeno criminal bastante novedoso respecto de los delitos de corrupción, ¿no? Y desde ya destaco que la criminalización de esta forma de lavado de activos surgió recién con la primera ley penal especial, es decir, con la ley 27765, que en nuestro país fue publicado eh, en junio del año 2002. Particularmente en el artículo sexto, segundo párrafo de esta ley penal especial, vale decir, publicada el 27 de junio del 2002. La pregunta que ya surge de partida es por qué, si el lavado de activos fue en nuestro país por vez primera incriminada en noviembre de 1991, vale decir, hace ya 31 años, ¿qué ocurrió desde un enfoque criminológico y político criminal para que en nuestro sistema recién se criminalice al lavado de la corrupción en junio del 2002? Si hacemos una lectura histórica, ¿no?, y político-criminal de aquello que se presentaba como formas de criminalidad de la corrupción y de alta corrupción entre los años 90 hasta el 2002, podemos darnos cuenta que el legislador de ese contexto no creyó conveniente que se repriman las operaciones económicas sobre el patrimonio, efectuadas sobre el patrimonio corrupto. Vale decir, estando ante un gobierno y una forma de Estado que se caracterizó en buena medida por efectuar sus actos de gobierno y también las contrataciones estatales a partir de actos de corrupción, conforme múltiples sentencias, incluso a nivel de la Corte Suprema, así lo han establecido, ¿no?, pues queda claro, queda clara la explicación de por qué no se estimó como político criminalmente conveniente para dicho contexto la criminalización del lavado procedente de los activos de la corrupción, ¿no? Esa es la razón por la cual apenas 20 años se tienen de la criminalización de esta forma de lavado de activos. Sobre esta primera cuestión, vale decir, el surgimiento de la criminalización del lavado de los productos de la corrupción, yo quisiera que desarrollemos tres problemas centrales en esta conferencia. En primer lugar, un problema de temporalidad de la ley 27765, nuevamente la primera ley penal especial por la cual sí se criminalizó el lavado de los delitos contra la administración pública, y situar el problema de temporalidad con respecto a los productos de la corrupción previos, producidos, rentabilizados, previos a la emisión de esta ley. Vale decir, los producidos hasta el 27 de junio del año 2002. La cuestión de temporalidad respecto al lavado de activos tiene que ver con lo siguiente. Si es que las transferencias, los actos de conversión, los actos de ocultamiento, entre otras de las diversas modalidades que recoge la ley de lavado, si es que éstas se efectúan desde el surgimiento de la ley penal especial de lavado de activos, 27 de junio del año 2002, pero que se realizan dichas operaciones económicas sobre el patrimonio criminal producido por actos de corrupción previos, la pregunta es,
si es que cabe hablar y si existe viabilidad dogmática para encontrarnos ante lavado de activos, operaciones económicas, por ejemplo, de junio del 2002, cuando se realizan operaciones económicas sobre el producto de los delitos de corrupción cometidos en los años 90 hasta el 2001, por ejemplo. Ese es un primer problema que quisiera que desarrollemos. Uno segundo tiene que ver acerca, eh, acerca de la eh, posible coimputación del lavado de activos y de los actos de corrupción, especialmente en escenarios de autolavado. ¿Por qué es importante trabajar este problema? Porque más de un autor, eh, y no por ello, por las opiniones de los autores, y a ello deviene, ¿no?, en verdad absoluta, sostienen que no es posible configurar el lavado de activos en los escenarios de autolavado, particularmente en los casos de corrupción, por ejemplo, cuando quien ha quebrantado la función pública y obtenido la dádiva, el soborno, y efectuado sobre el mismo operaciones económicas, ¿no?, diversas, pues todas estas, según ese entendimiento equívoco a mi parecer, y que desarrollaré por qué, todos esos actos posteriores a la corrupción, la utilización, las transferencias, los actos negociales ulteriores efectuados sobre el soborno, pues según esa perspectiva, serían o estarían dentro de los límites del agotamiento del delito previo de corrupción. Y por tanto, según dicho entender que objetaremos, se trataría de actos copenados ya por el delito de corrupción, y según ese entendimiento, pues no habría posibilidad ni viabilidad de coimputar al lavado de activos, particularmente en los escenarios de autolavado, es decir, cuando el propio agente productor de la rentabilidad económica, mediante actos de corrupción, efectúa él mismo ulteriores operaciones económicas sobre el patrimonio criminal corrupto. Y finalmente, un tercer problema a desarrollar tendrá que ver con la plena viabilidad de incorporar a las personas jurídicas como potenciales sujetos activos del lavado de activos en nuestro país, en vigor desde el 1 de enero del año 2018. ¿No? Y cómo es posible que se pueda estructurar una imputación autónoma y directa contra las personas jurídicas que encubren o que no se organizan o que, como veremos más adelante, efectúan conductas de carácter societario o actividad societaria por medio de los cuales brindan condiciones esenciales para que los órganos corporativos o sus dependientes ejecuten operaciones criminales de lavado de activos, o lo que puede entenderse del mismo modo como no haberse estructurado conforme al cumplimiento penal, ¿no? Válido dicho parecer tanto para las personas jurídicas que a su vez son sujetos obligados y que por tanto sobre estas rige la normativa de compliance administrativo, la normativa de prevención administrativa de lavado de activos, el denominado SPLAFT, ¿no?, el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como también aplicable a aquellas personas jurídicas que no tienen la cualidad específica de ser sujetos obligados y que por tanto para la legislación administrativa no surge un deber de garantía. Sobre esas tres cuestiones se desarrollará esta exposición. En primer lugar, sobre el problema de temporalidad, si es posible que se pueda imputar al lavado de activos, nuevamente, ¿no?, desde la vigencia de la primera ley penal especial de lavado de activos, del 27 de junio de 2002, con relación a operaciones económicas sobre los productos de la corrupción que se
generaron en los años 90. Eso lo considero plenamente viable por la siguiente razón. En primer lugar, porque el lavado de activos para su configuración, para la configuración del injusto, requiere de activos de origen delictivo. Requiere, naturalmente, de operaciones económicas efectuadas sobre los activos de origen delictivo, que en nuestro sistema se presenta a través de 15 formas, como ya hice referencia, y que nuestro legislador ha configurado a través de la denominada técnica legislativa de tipo penal alternativo. Es decir, para configurarse el lavado de activos será suficiente con que se efectúe una de 15, de las 15 formas de comisión que el legislador ha elevado a la categoría de autoría por lavado de activos. Se requiere sin duda alguna la identificación del interviniente, del sujeto activo, y por supuesto que los activos objeto de estas operaciones económicas tengan procedencia criminal. Desde la perspectiva subjetiva, sin duda, nuestro sistema, y ya con la Ley 27765, que he hecho referencia, de junio del 2002, se recogió una doble modalidad de imputación subjetiva dolosa, el dolo directo, conociendo el origen delictivo de los activos, o el dolo eventual, estando en condiciones objetivas para deducir el carácter criminal de los activos sobre los cuales se ejecutan las operaciones económicas. Y también se requiere un elemento subjetivo del injusto. En ninguno de estos componentes del injusto penal del lavado de activos se incorpora a la estructura típica de un delito precedente. Se habla así del acto criminal previo o del carácter criminal de los activos, la procedencia delictiva de los activos, como bien alude el acuerdo C de la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Y por tanto, para la configuración del lavado de activos se requiere la realización de operaciones económicas sobre patrimonio criminal. La cualidad de ser patrimonio criminal puede proceder de cualquier acto delictivo, aun cuando la ley penal de lavado de activos, la primera, de junio del 2002, haya recién tipificado al lavado de la corrupción desde dicha fecha. Evidentemente, no es que esta normativa, la ley penal especial, decida que además de tipificar al lavado producto de la corrupción, además los actos de corrupción deben de realizarse recién desde dicha fecha, es decir, de junio del 2002. Esa sería una interpretación contra la ley. La ley penal de lavado de activos exige patrimonio criminal procedente de la corrupción, y no que la corrupción se produzca de modo coetáneo o ulterior a la puesta en vigor de la ley 27765. En ese sentido, si nos encontramos ante patrimonio criminal corrupto, por ejemplo, producido en la década de los 90, aun cuando las diversas operaciones económicas que se realicen durante los 90 sean atípicos del lavado de activos, no estaba en vigor la ley, y si recién lo sea desde el 27 de junio del 2002, puesta en vigor de la ley penal contra el lavado de activos, esta última criminaliza las operaciones económicas sobre patrimonio criminal corrupto, al margen de que el patrimonio criminal corrupto se haya producido con antelación a la puesta en vigor de la ley. Esta interpretación en lo absoluto contraviene la prohibición de retroactividad favorable o, desfavorable, o el principio de legalidad. Porque la ley, nuevamente, y cierro este primer punto, 27765, sí criminalizó al lavado procedente de la corrupción y no exigió que el producto de la corrupción recién se produzca coetáneamente o ulteriormente a la puesta en vigor de dicha ley.
Esto, a mi entender, genera líneas de investigación, o debería generar líneas de investigación para las fiscalías especializadas en lavado de activos, siempre que, naturalmente, las operaciones económicas se efectúen en el pleno vigor de la Ley 27765, publicada el 27 de junio del 2002. Este mismo criterio sobre la viabilidad de imputar el lavado en relación con operaciones económicas sobre un patrimonio criminal que puede surgir con antelación a la puesta en vigor de la Ley Penal de Lavado, resulta plenamente aplicable, por ejemplo, para cuando el lavado se limitó a reprimir operaciones económicas sobre el narcopatrimonio. En nuestro país, y ahí se menciona, el Código Penal del 91, de abril de 1991, fue modificado en noviembre de 1991, bueno, por cuestiones de obligaciones internacionales de nuestro país con respecto a la Convención de Viena, que ratificamos luego de que se puso en vigor nuestro Código Penal de 1991. Hay muchos casos a la fecha que se vienen conociendo con respecto a lavados de activos procedentes del narcotráfico, y uno advierte que los hechos relativos al acto criminal previo del narcotráfico no datan de 1991 hacia adelante, noviembre del 91 hacia adelante, sino narcopatrimonio producido a finales de los 80. Hay diversos casos que conoce el Sistema Penal Nacional, la denominada Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ¿no? Este es uno de los puntos sobre los cuales, por ejemplo, deberá pronunciarse el Tribunal de Juzgamiento del caso Sánchez Paredes. La defensa ha incorporado este punto de debate acerca de si es posible que el lavado de activos por narcotráfico, tipificado recién desde 1991, noviembre, pueda estructurarse cuando el narcopatrimonio, según los términos de la imputación, por supuesto, de la acusación fiscal, no se produjo en noviembre de 1991 hacia adelante, sino, por ejemplo, en los años 80. A mi entender, como ya lo expresé, sí es legalmente viable, pero centrando la exposición al lavado de la corrupción, viable desde, evidentemente, junio del año 2002, puesta en vigor de la Ley Penal Especial, la primera Ley Penal Especial contra el lavado de activos, y aplicable, por supuesto, a operaciones económicas, aun cuando el patrimonio criminal de la corrupción sea, por ejemplo, generado en los años 90, ¿no? Esa es una propuesta interpretativa que lanzo a la discusión, si se quisiere luego insistir a través de cuestionamientos, críticas o preguntas. Un segundo problema tiene que ver acerca o con la posibilidad, la viabilidad legal, la plena viabilidad legal de coimputar al lavado de activos y a los escenarios de corrupción, ¿no? Delitos de cohecho. ¿Por qué es importante esta cuestión? Decía que existen autores, existe en serio varios trabajos en la doctrina, entre monografías y artículos, que a partir de un entendimiento incorrecto acerca del autolavado, consideran de que primero, que el autolavado es impune, ¿no? Bajo una perspectiva prejuzgada de que todas las operaciones efectuadas sobre el producto de un delito previo estarían dentro del agotamiento del mismo, a partir de una serie de ejemplos que plantean que en lo absoluto tienen que ver con el autolavado, estiman que el autolavado debería ser impune. ¿Qué ejemplos emplean estos autores? Los clásicos simplistas y sin lugar a dudas que no ni reconocen ni desarrollan el real trasfondo del autolavado.
aquella persona que hurta, ¿no? Una pintura muy valiosa, muy costosa, y se lo lleva, ¿no? Se la lleva consigo, ¿no? Lo detiene. A partir de ese supuesto, como también, por ejemplo, el escenario de personas que hurtan vehículos, consideran que esas operaciones posteriores sobre el acto de haberse apropiado de los bienes valiosos referidos, esos actos posteriores, trasladarlos, transportarlos, estar en posesión, serían impunes en el ejemplo que plantean de lavado, porque estiman que esto está dentro del agotamiento del delito previo de hurto. Lo mismo señalan con respecto a escenarios de corrupción, de cohecho, por ejemplo, respecto del funcionario corrupto receptor de un soborno que lo guarda consigo o lo está sacando de la entidad pública o del lugar donde se le entrega el soborno. Dicen, en todos esos escenarios, ¿cómo es posible hablar de lavado de activos respecto del autolavador? Respecto de aquella persona que logra la rentabilidad criminal, ¿no? La respuesta a esos ejemplos, pues, es contundente. Evidentemente eso no es lavado de activos y por tanto no puede ser empleada como formas de ejemplificar por qué supuestamente no sería viable el autolavado. Son ejemplos bastante simples que nada tienen que ver, por ejemplo, con este caso, muy conocido. El funcionario corrupto que decide favorecer a uno de los postores, ¿no? O uno de los potenciales postores en una licitación pública absolutamente emblemática para una región, ¿no? Y para ello efectúa actos materiales de direccionamiento de la licitación, primero para garantizar al consorcio postulante que el perfil sea diseñado conforme, ¿no?, a las exigencias de la administración pública o a las supuestas exigencias de la entidad pública, direccionando las bases administrativas. Además, dirigiendo la licitación con intervención del Comité de Adjudicaciones para el beneficio y para adjudicación y suscripción del contrato por parte del consorcio ganador. Estamos sin duda, en lo dicho, en los hechos referidos, ante diversos ejemplos que se han presentado en nuestras diversas regiones, en todas las licitaciones que se puedan conocer. Hasta allí no estamos ante el lavado de activos, pero sí cuando, a mi entender, sí cuando, para el pago del soborno se exige desde los consorcios ganadores que el mismo sea desembolsado a través de la banca offshore por medio de empresas offshore, no bajo titularidad formal, oficial de los consorcios ganadores, sino bajo dominio fáctico, ¿no? Bajo dominio material. Evidentemente no manejar en rastro la alta plana de estos consorcios en la constitución de estas sociedades offshore, porque estas van a ser instrumentalizadas para propósitos criminales, como lo es canalizar fondos, entre varias formas de canalización de fondos, por ejemplo, a través del pago de sobornos. Uno de estos varios casos, ¿no?, tiene que ver, por ejemplo, con un caso que todavía está en proceso, ¿no?, y hay algunas decisiones adoptadas, el caso Acurio Tito, el ex gobernador regional del Cusco, quien, según los términos de la imputación, por supuesto, esto no es cosa juzgada en lo absoluto, pero según los términos de la imputación, habría beneficiado, ¿no?, al consorcio que integró una de las empresas del conglomerado Odebrecht en la obra de mejoramiento de la transitabilidad de la vía de evitamiento del Cusco. Para tal efecto, conforme la propia empresa criminal ha declarado, en el marco de la colaboración eficaz corporativa, que ya ha dado lugar a una muy conocida sentencia de colaboración eficaz, sentencia homologada por nuestro Poder Judicial, aceptando los términos del acuerdo entre el equipo especial, la Procuraduría especializada en lavado de activos y este grupo empresarial, según los términos de lo declarado incriminatoriamente, se le habría
se le habría eh, pagado el soborno a través de sociedades offshore y a favor, como beneficiario final, de otra sociedad offshore receptora de las transferencias. Me refiero a la transferente Klienfeld Services y a la receptora Wirsel, ¿no? Empresas offshore, todavía esto es materia de proceso, así que como corresponde, referirlo en términos eh, eh, no conclusivos, ¿no? En ese sentido, para los términos de la imputación, estamos ante una canalización de fondos empleando sociedades instrumentales, empleando testaferros, produciéndose los activos a través de la división de operaciones estructuradas, según los términos de la imputación, y que fueron a través de dos transferencias por cerca de $2 millones en total, fueron a llegar a las cuentas offshore de la empresa Wirsel, valiéndose, por cierto, para la justificación de dicha transferencia de un contrato ficticio por medio del cual supuestamente Wirsel brindaba el servicio de asesoría financiera inmobiliaria internacional a favor de la transferente Klienfeld, a fin de justificar la transferencia como si se tratase del pago por el servicio referido, contrato ficticio, ¿no? Como incluso lo haya declarado y ha dado lugar también a una sentencia de colaboración eficaz por parte del abogado apoderado de la empresa Wirsel, quien suscribió el contrato. No lo elaboró, pero suscribió ese contrato al ser apoderado de la offshore Wirsel. Entonces, en síntesis, ¿estaremos ante el desembolso de un soborno? Indudablemente sí. O sea, en los términos de la imputación, esa fue la manera como se habría pagado el soborno a este gobernador regional y valiéndose de la banca offshore, valiéndose de sociedades instrumentales, de contratación ficticia para justificar el desembolso, según el entendimiento del autolavado impune y de los actos posteriores a la corrupción como supuestos y que objeto, componentes que están dentro del agotamiento del delito previo y por tanto que no daría lugar a lavado supuestamente. Eso, y esto es un dato bien curioso, ¿no? Fue aceptado por el despacho fiscal competente de la investigación preparatoria contra el ex gobernador regional, ¿no? Y dio lugar al requerimiento de sobreseimiento a favor del mismo, ¿no? A pesar de la existencia de las sentencias de colaboración eficaz referidas, tanto del empresarial Odebrecht como del propio abogado suscriptor de este contrato ficticio para la justificación de la transferencia de cerca de $2 millones, ¿no? Por dicha razón, el juez en etapa intermedia, yo creo que correctamente, ha promovido un procedimiento de discrepancia o de forzamiento acusatorio, se verá cuál va a ser el resultado del mismo, pero a mi entender, el curioso entendimiento de este despacho de la Fiscalía supraprovincial en lavado de activos, ¿no? Es comprendiendo de que todas las operaciones posteriores a la imputación por diversos delitos contra la administración pública dirigidas contra el exgobernador, pues todas esas operaciones económicas serían parte del agotamiento de los delitos previos contra la administración pública. En lo particular me parece un entendimiento curioso, por decirlo menos, y desde ya una lógica interpretativa de lavado de activos absolutamente objetable. Y absolutamente objetable porque no estamos ante el desembolso de un concreto acto de soborno directo contra un funcionario público corrupto. Estamos ante, digamos, todavía nos permitiría situarnos ante ese entendimiento de que la recepción inmediata, fáctica,
del soborno y lo que la persona receptora, el funcionario corrupto, haga inmediatamente con él, pues sí, sin duda, ese escenario sí se sitúa dentro de los contornos del agotamiento del delito previo de corrupción, pero no es lo mismo extraer del escenario referido conclusiones tan importantes, tan trascendentales como señalar de que no se trata de lavado de activos, ni es posible configurarlo cuando se realiza el conjunto de operaciones económicas y el conjunto de instrumentalización de formas jurídicas que vengo a referir. ¿Vale? Es decir, la procedencia del dinero a través de un aparato de canalización de fondos criminales, como lo fue la división de operaciones estructuradas, la canalización de fondos a favor de una sociedad offshore manejada fácticamente, no formalmente, por la corporación Odebrecht, la transferencia de fondos a favor de otra sociedad offshore en la banca offshore internacional, ¿no? Para la redundancia, la empresa Wirsel, instrumentalizándose la contratación formal, ¿no? De prestación de servicios, como lo ha sido la elaboración y suscripción de un contrato de prestación de un servicio ficticio, ¿no? Para justificar la transferencia. Es decir, un conjunto de hechos diferentes a la sola recepción del soborno. Hechos distintos, autónomos y, a mi entender, con la suficiente sustancia para así configurar el delito de lavado de activos vinculado con la corrupción, en este caso, como en muchos otros que actualmente están siendo de competencia de diversos órganos jurisdiccionales y fiscales de nuestro país, porque prácticamente todos tienen similar estructura. La corporación Odebrecht efectuaba actos de corrupción, sin duda, valiéndonos, por supuesto, de la sentencia de colaboración eficaz en la cual reconoce ante nuestro Estado, cuyos elementos y componentes singulares pues se están conociendo, ¿no? En las diversas carpetas fiscales y expedientes judiciales que existen en vigor a la fecha. Y bajo esa lógica, sin lugar a dudas, y cierro este segundo punto de mi intervención, este segundo problema, es posible la coimputación entre el lavado de activos y la corrupción, negando la tesis de que el autolavado sea impune en los escenarios de autolavado de funcionarios corruptos, particularmente cuando el acto de corrupción no se limita a la sola recepción inmediata, fáctica, directa del soborno, de la dádiva a favor del funcionario corrupto, sino, y aquí hay que singularizar y detener la atención, en los escenarios donde se efectúan operaciones económicas adicionales, ¿no? Donde se realizan hechos absolutamente distintos al solo quiebre de la función pública, que ya consuma el delito de corrupción, por ejemplo, al cohecho, por ejemplo, y que se extienden, por ejemplo, a los casos planteados sobre el empleo de la banca offshore y el uso de sociedades instrumentales y de formas jurídicas como lo es la contratación para la prestación de servicios, ficticios en este caso. Quiero cerrar con el tercer punto de esta intervención relativa a la plena viabilidad para imputar el lavado de activos a las personas jurídicas en vigor en nuestro país desde el 1 de enero del 2018, a través de una modificación que se realizó sobre la ley 30.494, me refiero al decreto legislativo 1352 del 7 de enero del 2017, que modificó a la ley de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Y solo quisiera hacer referencia a su contexto de emisión, ¿no? Y cómo se configura la responsabilidad penal de personas jurídicas por lavado. Algo que aprendí del profesor José Hurtado Pozo para interpretar la ley, el maestro José Hurtado Pozo, vale decir, para desentrañar el sentido. Uno de los posibles sentidos del texto legal, naturalmente, no de forma aislada, sino un contexto de interpretación constitucional, es analizar el contexto de emisión de la norma.
Esta se emitió por delegación congresal, fue emitido por el Ejecutivo, es un decreto legislativo el 7 de enero del 2017, pero tuvo que pasar algo apenas 2 semanas y media, sí, 2 semanas antes de su emisión. El 21 de diciembre del año 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunicó a las diversas cancillerías, en el caso nuestro, acerca de actos de corrupción que habría cometido el grupo Odebrecht y la compañía petroquímica brasileña Braskem, también en nuestro país, particularmente en 3 gobiernos, ¿no? En el marco de las licitaciones públicas de 3 gobiernos: gobierno de Alejandro Toledo, gobierno de Ollanta Humala, Tasso, gobierno de Alan García Pérez, ¿no? O viceversa, García Humala. Vale decir, nos comunicó acerca del acuerdo de reconocimiento de culpabilidad, el pre-agreement, y lo cito por si alguien quisiera buscarlo ahora en Google, ¿no? CR número 16-643/RJD del 21 de diciembre del 2016. Entonces, no podemos hablar de la corrupción y del lavado como fenómenos estrictamente jurídico-penales y de análisis estrictamente dogmático, sino hay que entenderlos en una dimensión político-criminal. ¿Cómo es que se produce la criminalización? ¿Bajo qué parámetros? ¿Y cuáles son las razones que están detrás de la misma? Y ahí se menciona por qué apenas tenemos 20 años del lavado de la corrupción. Recién tenemos 20 años, en algunos meses. Es un delito novísimo. ¿Y por qué se emitió esta reforma de la ley 30.424, ¿no? Permitiendo que ya sea plenamente viable imputarle responsabilidad autónoma, a mi entender, de carácter penal, a la persona jurídica por delitos de lavado de activos, delitos de cohechos, de corrupción ya locales, ya domésticos, y no el cohecho activo transnacional tan inaplicable, ¿no? Que claramente sabemos y comprendemos, ¿no? Que fue el texto original de la ley 30.424, ¿no? Y esto se encuentra en vigor desde enero del 2018, bueno, debidamente reglamentada el 9 de enero del 2019, ya de cara al establecimiento del sistema, ¿no? De cumplimiento en el ámbito penal para la prevención del soborno en sus diversas formas, cohecho activo, local, transnacional, o el cumplimiento antilavado, ya no solo de naturaleza administrativa, ¿no? Que sí lo tenemos desde el año 2012 en vigor, no es un tema nuevo, ¿no? Desde la ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del 19 de abril del 2002, y más bien extenderlo hacia la exigencia sobre cómo debe en nuestro sistema legal la persona jurídica estructurarse, ¿no? En relación con la prevención del lavado y del soborno, entre otros delitos, entre otros pocos delitos, para el logro de los incentivos que esta normativa prevé, ¿no? No es una obligación penal, no es el surgimiento de un deber penal de configurarse conforme al cumplimiento penal, conforme al criminal compliance, del cual surja el deber de, ¿no? Y de cuya infracción, o sea, no configurarse conforme a la ley 30.424, su reglamento y los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores, devendría una supuesta responsabilidad, en lo absoluto, ¿no? Es un sistema de incentivos, ¿no? Por tanto, creemos que es absolutamente trascendental, y voy cerrando ya mi intervención, que nuestro legislador haya correctamente, aunque no tan tempranamente, pero digamos con la comunicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, gatillado la decisión político-criminal de permitir y posibilitar que a las personas jurídicas se le hagan responsables directos por los delitos de corrupción, por los delitos de corrupción activa local,
y delitos de lavado de activos, entre otros, ya desde el 1 de enero de 2018, que se pone en vigor esta normativa de reforma, aun cuando la ley es del 7 de enero del 2017, ¿no? En la medida que, desde un análisis criminológico, indudablemente el sujeto económico principal de este tipo de delincuencia, de este delito económico o socioeconómico, como lo es el lavado, sin lugar a dudas es la persona jurídica. Y no es que en el sistema anterior la persona jurídica estuviera ajena a su incorporación al proceso penal y por tanto ser sometida a la aplicación de potenciales sanciones y por supuesto a la posibilidad de ejercer defensa sobre la misma. Claro que sí. Sin embargo, el sistema de imputación de las consecuencias accesorias resulta pues manifiestamente distinto, y aun cuando se aplique a todos los casos de las empresas de la operación Lavallato que se investiga en nuestro país, sin embargo, y no el sistema de la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, sin embargo, el análisis, ¿no?, de esta institución, de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas y la producción de sanciones, ¿no?, en calidad de consecuencias accesorias a las personas jurídicas que se han conocido en nuestro país, pues resultan manifiestamente insuficientes. Son muy pocos los casos, por ejemplo, por citar algunos pocos, ¿no?, el Business Track, el de la discoteca Utopía, ¿no?, en relación con Inversiones García Norte, y otras muy poquitas, donde ha sido posible sancionar a la persona jurídica por la vía de las consecuencias accesorias, ¿no? Su naturaleza accesoria a la pena, a la necesidad de individualizar al potencial autor y su, además, el procesamiento y condena como presupuesto, entre otros presupuestos de configuración, por supuesto, pero como el, creo yo, más complicado presupuesto de configuración de las consecuencias accesorias, vale decir, para sancionar a las personas jurídicas, nos permite apreciar de que estábamos ante un sistema pues inoperativo en atención al empleo de las personas jurídicas en una multiplicidad de operaciones criminales que ocultaron, que encubrieron, ¿no?, al haber sido instrumentalizadas como formas de potencial imputación de consecuencias accesorias, situación que con el nuevo sistema que fundamenta una responsabilidad autónoma por no haberse estructurado conforme a la legalidad penal, no haber establecido mecanismos de prevención de los delitos de corrupción, de lavado y otros, pues ahora permitiría, ¿no?, y digo permitiría, porque tenemos ley sustantiva, porque tenemos reglas procesales, porque tenemos lineamientos para la adopción de los mecanismos de prevención, pero tampoco tenemos tantos casos, o no tenemos casos, ¿no? Y ese es un escenario muy problemático y extraño, en atención a que en un mes y medio tenemos ya 4 años de pleno vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por lavado, eh, y un poquito menos de tiempo, pero ya más de 3 años, por ejemplo, por delitos de colusión, ¿no?, un delito contra la administración pública de mayor comisión en nuestro sistema, ¿no?, que conoce nuestro sistema de administración de justicia, en el que el rol de la persona jurídica resulta absolutamente trascendental, particularmente en los escenarios donde esta, y diría yo, en prácticamente todos los casos de cuantías importantes, es particularmente el caso cuando esta es la beneficiaria de una adjudicación, de una contratación estatal, ¿no? Dicho eso, en esta puntual intervención, corta intervención, he pretendido desarrollar estos 3 puntos: un problema de temporalidad, en segundo lugar, un problema de supuesta inviabilidad de coimputación de lavado con la corrupción, el soborno, y en tercer lugar, la problemática que presenta en nuestro país, que sí tiene normativa de responsabilidad penal autónoma de personas jurídicas por lavado y corrupción, pero que en la praxis no vemos, ¿no?
será una cuestión tal vez de aún formación del órgano fiscal, ¿no? Y de necesidad, por supuesto, de actualización, y enhorabuena este tipo de congresos para tal propósito, pero estoy seguro de que no falta mucho para que esta casuística se presente y aumente en casos de responsabilidad penal de personas jurídicas en escenarios como el nuestro, donde la persona jurídica es el sujeto económico principal de la contratación estatal y de la canalización de fondos, el primer caso con relación a la colusión, corrupción, y el segundo caso con respecto al lavado de activos. Muchas gracias y quedo a su disposición por si hubiese alguna observación, pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación del doctor Fidel Mendoza con el tema el lavado de activos procedentes de la corrupción funcionarial y corporativa. Indicarles a todos nuestros asistentes en esta sesión virtual de este Congreso Internacional que las preguntas las vamos a tratar por cuestiones de tiempo en la sección de la mesa redonda que más adelante se va a llevar a cabo. Vamos a presentar a continuación nuestro siguiente tema. Vamos a presentar al doctor Hideo Kojima de Japón. Él va a desarrollar el tema, el concepto de ejecución delictiva en la coautoría en relación a intervenciones en fase preparatoria en el marco del derecho penal japonés.